Death Race 2000 no solo se filmó, fue desatada, una apuesta de explotación de $300,000, realizada a toda prisa para adelantarse a los gigantes de Hollywood. Estrellas en guerra con su director, autos demasiado peligrosos incluso para los dobles, carreteras públicas convertidas en zonas de muerte. No era segura, no era pulida, pero se convirtió en una leyenda de culto que inspiró videojuegos, remakes y décadas de controversia. Aquí tienes 20 datos insanos sobre Death Race 2000, la carrera de carretera Grindhouse que debería haber fracasado, pero de alguna manera hizo historia. Dato 1. Corman compitió contra Rollerball. En 1974, Roger Corman se enteró de que MGM estaba produciendo Rollerball, un thriller distópico de alto presupuesto sobre deportes violentos y control autoritario. En lugar de competir, decidió ganarle en llegar a los cines. Dio luz verde a Death Race 2000, recortando costos a menos de $530,000 y terminarla antes del estreno de MGM. La producción recortó gastos. La apuesta funcionó. Death Race 2000 llegó a los cines 2 meses antes, aprovechando el valor de impacto y la energía satírica mientras Rollerball aún estaba siendo promocionada. Aunque Rollerball tenía grandes nombres y un acabado pulido, fue la película más pequeña, sangrienta y satírica de Corman la que capturó al público de la explotación. La rapidez y audacia del calendario de estrenos de Corman demostraron cómo una película B ingeniosa podía superar a los gigantes de Hollywood. Fue una jugada guerrillera que convirtió una sátira de bajo presupuesto en un clásico de culto duradero. Dato 2. El guión fue reescrito como una sátira. La película comenzó como una adaptación del cuento corto de Yves Melchior, The Racer, que era sombrío, serio y, en palabras de Corman, demasiado vil. El guión carecía del humor y la exageración necesarios para atraer al público de las películas de explotación. Paul Bartel fue contratado como director y guionista, pero incluso su versión no era lo suficientemente satírica. Entonces entró en escena Charles B. Griffith, quien ya había trabajado con Corman antes, reescribiendo la película para enfatizar el humor absurdo, los grotescos chistes de puntos por muertes y la sangre exagerada. Los dispositivos de aire comprimido creaban sangre falsa barata, pero vistosa, mientras que los diálogos se inclinaban hacia lo camp. Lo que comenzó como una distopía sombría se convirtió en una sátira de la obsesión de Estados Unidos con la violencia mediática y el control autoritario. Esa reescritura salvó el proyecto, transformándolo de una sombría advertencia en la desbordante comedia sangrienta que la hizo legendaria. Dato 3. Una batalla entre el gore y la comedia. El director Paul Bartel quería que Death Race 2000 fuera una comedia negra, llena de ironía y risas culpables. Roger Corman quería más sangre, más cadáveres y salpicaduras aún mayores. Su tira y afloja creativo dio forma al tono único de la película. Bartel pasó un año escribiendo por solo $5,000, solo para ver cómo sus momentos satíricos eran reemplazados por cabezas aplastadas y explosiones de sangre. Sin embargo, su humor negro sobrevivió en el absurdo sistema de puntuación, la adoración de los fanáticos y la sátira de la propaganda gubernamental. La película final existe como un híbrido. Parte sátira, parte festival de gore y explotación. Ninguna visión ganó por completo, pero ese desequilibrio le dio a la película su extraña e inolvidable personalidad. Demasiado divertida para ser puro terror, demasiado violenta para ser solo una parodia. Era explotación en su forma más pura, forjada en el conflicto entre el ingenio de un director y el apetito de un productor por la carnicería. Dato 4. De Peter Fonda a David Carradine. Corman inicialmente quería a Peter Fonda, recién salido de Easy Rider, para interpretar a Frankenstein, pero cuando Fonda leyó el guión, lo descartó por considerarlo demasiado ridículo y se alejó del proyecto. Ese rechazo casi hunde el proceso de casting hasta que David Carradine, famoso por la serie de televisión Kung Fu, intervino. Carradine aceptó con una condición: el 10% de la recaudación bruta de la película. Fue una jugada audaz en una película de explotación de bajo presupuesto, pero valió la pena. Cuando la película recaudó $14 millones en taquilla en Estados Unidos y Canadá, la parte de Carradine se convirtió en uno de sus acuerdos más rentables. Lo que Fonda consideró risible se convirtió en un papel definitorio de culto para Carradine, consolidándolo como el rostro de Frankenstein. Su apuesta superó los salarios de Hollywood, demostrando que incluso las películas de serie B podían pagar como superproducciones si la suerte estaba de su lado. Dato 5. Carradine estuvo a punto de ser reemplazado por Lee Majors. A pesar de su lucrativo acuerdo, Carradine tuvo fuertes enfrentamientos con el director Paul Bartel. Sus desacuerdos sobre el tono y el personaje casi provocan el despido de Carradine. Bartel incluso consideró reemplazarlo por Lee Majors, quien entonces era una estrella en ascenso de la televisión en El hombre nuclear. El hecho de pensar en cambiar al protagonista a mitad de la producción muestra lo tenso que se había vuelto el ambiente en el set.
Al final, Bartel y Carradine resolvieron sus diferencias, y su tensión creativa influyó en el desenlace de la película, donde Frankenstein se vuelve contra el sistema. El casi reemplazo se convirtió en parte de la caótica mitología de la película. Si Carradine hubiera sido despedido, Death Race 2000 podría haber sido una película muy diferente, y su reputación de culto tal vez nunca habría existido. En cambio, el Frankenstein de Carradine se convirtió en su símbolo perdurable. Dato 6. Stallone reescribió sus propios diálogos. Sylvester Stallone, a años de distancia de Rocky, fue elegido para interpretar a Machine Gun Joe Viterbo por su energía cruda, pero no estaba satisfecho con sus líneas. Stallone reescribió gran parte de sus diálogos, inyectando insultos maníacos, humor vulgar y una arrogancia desafiante. Sus improvisaciones le dieron a Machine Gun Joe una personalidad desquiciada que destacaba incluso en una película llena de asesinos. Líneas que podrían haber sido olvidables en el papel se convirtieron en diatribas feroces y memorables. La improvisación de Stallone mostró los primeros indicios del guionista que más tarde escribiría Rocky. Su energía agresiva ayudó a equilibrar la calma de Carradine, haciendo que su rivalidad fuera explosiva. Para una pequeña película de explotación, su improvisación dejó una huella enorme. Dato 7. Calamity Jane no sabía conducir. Calamity Jane, interpretada por Mary Woronov, era una de las corredoras más letales, pero fuera de cámaras no sabía conducir. Su auto era peligroso para conductores sin experiencia, y los dobles de riesgo se negaron a hacer escenas. La solución fue un truco barato: remolcar su auto detrás de un camión para los primeros planos, simulando que ella conducía. En tomas abiertas se usaron dobles de forma limitada, pero gran parte de su conducción era una ilusión. Esto sumaba al encanto improvisado de la película, una corredora feroz que no podía manejar un vehículo. Esa improvisación era típica de la producción, donde soluciones prácticas creaban magia cinematográfica. También resaltaba lo peligrosos que eran los autos, incluso para los profesionales. Hecho 8. El acuerdo de ganancias de Carradine dio resultado. El trato de Carradine por el 10% de la taquilla bruta lo convirtió en el ganador financiero de Death Race 2000. Con una recaudación de taquilla que alcanzó los $14 millones, su parte superó con creces sus honorarios habituales como actor. En el cine de explotación, donde los actores normalmente eran mal pagados, Carradine le dio la vuelta al sistema. Su visión no solo le aseguró riqueza, sino que también elevó su estatus. Mientras Corman y Bartel chocaban por el control creativo, Carradine se aseguró discretamente de salir más rico que casi cualquier otra persona en el set. Fue uno de los raros casos en los que la estrella de una película de explotación de bajo presupuesto se fue con ganancias propias de un éxito de taquilla. Hecho 9. Muertes de peatones filmadas al estilo guerrilla. Como los extras eran demasiado caros, la producción filmó varias muertes de peatones durante eventos de carreras reales y a lo largo de carreteras públicas. Los lugareños que veían competiciones deportivas genuinas fueron convertidos, sin saberlo, en fondo para escenas de asesinatos distópicos. Las tomas de multitudes animando no fueron escenificadas, fueron tomadas directamente de eventos reales. Los conductores zigzagueaban a través de montajes prácticos en calles abiertas, creando una autenticidad peligrosa. Esta táctica guerrilla ahorró dinero, pero desdibujó la línea entre la ficción y la realidad. La gente común del pueblo se convirtió en extras involuntarios en una sátira sobre asesinatos autorizados por el Estado. Fue imprudente, pero funcionó, dándole a la película un filo crudo e impredecible que nunca podría replicarse en montajes controlados de estudio. Dato 10. Los actores realizaron sus propias acrobacias de conducción. Los 5 autos de carreras salvajes de la película fueron diseñados por la leyenda de los autos personalizados Dean Jeffries, pero no eran legales para circular y los conductores de acrobacias los consideraban demasiado peligrosos. Las negativas dejaron a Carradine y Stallone haciendo gran parte de sus propias acrobacias de conducción. Ellos mismos pilotearon sus vehículos a través de secuencias caóticas, arriesgando lesiones graves si las máquinas fallaban. Su participación añadió realismo a la rivalidad en pantalla, pero también fue peligrosa. A diferencia de las acrobacias pulidas de los estudios, esto era la marca de peligro del cine de explotación, estrellas arriesgando sus vidas para vender la ilusión. Era una forma imprudente de hacer cine, pero le dio carácter a la película. Dato 11. Carmageddon se inspiró en la película. El absurdo sistema de puntos de Death Race 2000 por atropellar peatones no solo impactó al público, sino que también marcó la historia de los videojuegos. Décadas después, la franquicia Carmageddon tomó prestado directamente de la película, otorgando puntos a los jugadores por atropellar civiles. Los juegos se volvieron notorios, prohibidos en algunos países y atacados por los críticos.
Sin embargo, su ADN se remonta a la sátira de Corman. Lo que comenzó como una broma de cine grindhouse se convirtió en una franquicia de videojuegos controvertida, demostrando el poder duradero de las ideas retorcidas de la película. Fue el cine de explotación influyendo en un nuevo medio décadas después de su estreno. Dato 12. Dean Jeffries construyó los autos asesinos. Dean Jeffries, conocido por vehículos personalizados de Hollywood como el Monkey Mobile, diseñó los 5 extravagantes autos de Death Race 2000. Cada vehículo encarnaba la personalidad de su conductor, la bestia reptiliana de Frankenstein, el Cadillac ametralladora de Machine Gun Joe y la máquina con cuernos de toro de Calamity Jane. No eran prácticos ni seguros, pero se convirtieron en íconos de la película. Las formas escultóricas y salvajes de los autos le dieron a la producción de bajo presupuesto un sentido de estilo que superó sus recursos limitados. La destreza de Jeffries elevó la película más allá de lo típico del cine grindhouse, consolidando a los autos como estrellas por derecho propio. Dato 13. Multitudes reales filmadas de forma barata. En lugar de contratar extras, Corman filmó las tomas de grandes multitudes durante eventos deportivos reales. Cuando ves gradas llenas animando, esas son audiencias genuinas viendo competencias no relacionadas. La producción colocó cámaras, filmó rápidamente y luego montó el metraje en secuencias violentas. Era una estrategia característica de Corman, reciclar la realidad para la ficción. La táctica le dio escala a la película con poco presupuesto, haciendo que el espectáculo pareciera más grande de lo que era. Los espectadores creían que estaban viendo multitudes de deportes sangrientos distópicos, pero en realidad solo estaban viendo a aficionados deportivos comunes, inmortalizados sin saberlo en el cine de explotación. Dato 14. La hermana de Bartel fue sacrificada en pantalla. El director Paul Bartel eligió a su hermana Wendy para uno de los momentos más grotescos de la película, una fanática que se sacrifica bajo el auto de Frankenstein. La escena es impactante no solo por su brutalidad, sino también por su toque personal. Bartel convirtió a su familia en material para su sátira, haciendo que su propia hermana formara parte del absurdo conteo de cadáveres. Fue cine de explotación en su forma más íntima. Los bajos presupuestos obligaban a los directores a usar a quien pudieran encontrar, incluso a la familia. El resultado fue una escena de muerte memorable que desdibujó la línea entre el arte y la vida, dejando a Wendy Bartel para siempre ligada a este clásico de culto. Dato 15. Una rivalidad alimentada por una verdadera tensión en pantalla. La rivalidad entre Frankenstein y Machine Gun Joe impulsaba la historia. Fuera de cámara, Carradine y Stallone realmente estaban en desacuerdo. Ambos hombres tenían un carácter fuerte. Carradine aprovechaba su estatus de estrella y Stallone estaba ansioso por destacar. Su energía competitiva se filtró en sus interpretaciones, añadiendo autenticidad a su hostilidad. Cada mirada, insulto y duelo en la carretera llevaba rastros de su conflicto real. Para una película de bajo presupuesto, esa tensión natural se convirtió en oro cinematográfico. Lo que pudo haber sido una simple rivalidad de explotación se transformó en una de las dinámicas más electrizantes del cine grindhouse, alimentada por el ego, la ambición y una verdadera antipatía. Dato 16. Un éxito de culto que multiplicó su presupuesto por 40. Con un presupuesto inferior a $1 millón, Death Race 2000 recaudó alrededor de 14 millones en Estados Unidos y Canadá, multiplicando su inversión más de 40 veces. Para Corman, fue uno de sus proyectos más rentables, demostrando una vez más que la explotación de bajo presupuesto podía competir con la taquilla convencional. Su éxito no fue solo financiero. Le otorgó a la película estatus de culto, asegurando décadas de relanzamientos, retrospectivas e influencia en diversos medios. Lo que comenzó como una forma rápida de ganar dinero, se convirtió en uno de los éxitos más emblemáticos del cine de explotación. Dato 17. Frankenstein siguió vivo en los cómics. En 1995, Death Race 2020 apareció como una serie de cómics de 8 números, reviviendo a Frankenstein en un futuro extraño, con nuevos corredores y exageraciones satíricas. Aunque la serie fue de corta duración y desigual, demostró cómo el concepto de la franquicia era adaptable más allá del cine. Los fanáticos pudieron ver nuevas encarnaciones de guerreros distópicos de la carretera, ampliando el mito del original. Aunque carecía del impacto de la película, el cómic demostró cómo el ADN del filme podía evolucionar en direcciones extrañas, manteniendo viva la leyenda, incluso en formato impreso. Dato 18. Del Grindhouse a la franquicia. Lo que comenzó como una sátira de $300,000 se convirtió en toda una franquicia. El remake de 2008 modernizó el concepto con tonos más serios. Las precuelas lanzadas directamente a video expandieron su mitología, mientras que el propio Corman regresó en 2017 para producir Death Race 2050, un homenaje deliberado al Chaos Camp del original.
Pocas películas de explotación evolucionan hasta convertirse en franquicias que abarcan décadas, pero Death Race 2000 lo logró. Se transformó de una producción rápida y única en una propiedad cultural que sigue atrayendo a nuevas generaciones de fanáticos. Dato 19. Su sátira se siente más relevante que nunca. En 1975, los críticos descartaron la película por considerarla tonta. Décadas después, su sátira se lee como una profecía. Una sociedad obsesionada con el entretenimiento violento, el control autoritario disfrazado de espectáculo y los medios que glorifican la brutalidad, todos temas que resuenan hoy en día. Lo que antes parecía caricaturesco, ahora resulta inquietantemente familiar. El sistema de puntos exagerado de la película por atropellar peatones refleja los debates modernos sobre la desensibilización. La explotación apresurada de Corman terminó siendo inquietantemente a prueba del futuro. Esa capacidad de perdurar es la razón por la que los fanáticos siguen viéndola, encontrando verdades incómodas bajo la violencia caricaturesca. Dato 20. Bartel lamentó la dirección demasiado realista. El director Paul Bartel admitió más tarde que se arrepintió del tono. Reveló que Corman le instó a hacer la película más dura y realista, enfatizando la sangre por encima de la sátira. Bartel sintió que había hecho demasiadas concesiones, dejando la película atrapada entre la parodia y la brutalidad. Desearía haberse inclinado más hacia la comedia. Aún así, los fanáticos argumentan que la mezcla incómoda es lo que lo hizo único. El extraño equilibrio le dio una personalidad irregular que la sátira pura o el gore puro no podían lograr. Puede que Bartel haya lamentado el compromiso, pero el público lo celebró, consolidando a Death Race 2000 como una leyenda de culto única. Death Race 2000 no fue segura, no estaba limpio, fue una colisión caótica de sátira, sangre y realización cinematográfica temeraria. Actores haciendo sus propias acrobacias, multitudes filmadas sin consentimiento, una estrella principal casi despedida, un director dividido entre la risa y la sangre. Debió ser un desastre. En cambio, se convirtió en una de las películas de explotación más rentables e influyentes jamás hechas. Si te encantan los secretos del cine retorcido, abróchate el cinturón. Esta carrera nunca terminó.